Es un gusto compartir de nuevo este tiempo de 40 días de oración por un avivamiento personal. Hoy ya en el día 29, agradeciendo también por los que nos dejan sus comentarios aquí abajo, eh, invitándolos a que puedan descargar el libro que he dejado en los primeros videos. Ahí los voy poniendo también en estos últimos. Y también agradeciendo por aquellos que nos han estado apoyando económicamente al 315-690-5504 por Nequi o David Plata. Bien, día 29. El avivamiento es vivir delante de Dios y vamos a estar leyendo el Salmo 119, 161 al 168. Dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus testimonios he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Salmo 119, 161 al 168. Antes de orar. Cuando cada persona se responsabiliza de su estado espiritual sin tener el policía detrás, entre comillas, indica que un avivamiento está ocurriendo y la vida de esta persona da testimonio del obrar divino. Entonces, este creyente es movido por el Espíritu de Cristo a diferentes misiones, llevando su palabra, denunciando el pecado, bautizando a otros en el Jordán del arrepentimiento. Ser útiles a Cristo se hace algo cotidiano del creyente que está avivado. Creo que es importante cuando se experimenta ese avivamiento personal, de alguna manera las personas empiezan a, a vivir delante de Dios, ya no tanto dependiendo de si me dicen, si mires que tienes que orar, oye, levanta las manos para adorar, oye, vas a levantarte para ir a la iglesia hoy. No, eso ya no es así, porque el creyente avivado, el Espíritu Santo está continuamente impulsándolo desde su interior. Bien. Así que él vive ya delante de Dios y no delante del ojo humano, por decirlo de alguna manera. 4 peticiones de oración. Primero agradezco a papá, obviamente a Dios, incluso por ser perseguido. Creo que es algo que muy pocos creyentes hacen, porque nos han enseñado más bien a dedicarnos a hablar con el diablo y a pelear con el diablo, en vez de agradecer a Dios. Como decía el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O como dijo Job, desnudo salí, desnudo volveré. No, sea el nombre de Dios bendito. Creo que hemos perdido ese rumbo de exaltar a Dios aún en medio de las dificultades o de las situaciones que vivimos, ¿no? Segundo, me comprometo a una vida de continua alabanza. Tercero, pido capacidad de esperar en Cristo plenamente. Y finalmente ruego que todos mis caminos estén delante del Señor. Vamos a orar entonces. Hoy agradezco a papá incluso por ser perseguido. Dios, Padre bueno, en esta hora damos gracias por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti. Estamos orando por un avivamiento personal y en esta búsqueda, Señor, ya en este día 29, Señor, vamos entendiendo, Señor, que incluso las persecuciones, las situaciones difíciles que vivimos, Señor, son instrumentos para forjar nuestro carácter, para forjar nuestros pensamientos, para sacar de nosotros lo mejor, Señor, porque tú nos pules como al diamante, Señor, tú nos procesas como al oro, como a la plata, y creo que es algo útil, Señor, incluso cuando somos perseguidos. Creo que no existiría un rey David sin un Saúl, sin un Goliat, enemigos que lo persiguieron, los filisteos, Señor. Amado, gracias porque aún en esa persecución, en esas luchas, Señor, precisamente es donde nos das la oportunidad de ejercer la compasión, el perdón, la amistad también para con otros, Dios, porque tú nos enseñas que venzamos con el bien el mal, que incluso
cuando otros nos persigan, nos maldigan, nosotros entonces bendigamos a esas vidas, a esas personas, e incluso los ayudemos, como dice la Escritura, Señor, para que ascuas de fuego se amontonen sobre sus cabezas, es decir, para que les enseñemos también a pensar como Dios quiere que pensemos, Señor, porque nos ha llamado a ser pacificadores en ese punto. Así que hoy damos gracias, Señor, por la persecución, por las circunstancias que de alguna manera nos obligan a orar, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a depender de ti, a no depender de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestra carne, a no responder como humanamente tendríamos que responder, sino responder en Cristo. Porque tu palabra lo dice de esa manera, que tal vez en la antigüedad se debía ojo por ojo y diente por diente, pero ya no debe ser de esa manera, Señor, sino que debemos estar dispuestos a bendecir incluso a nuestros perseguidores, a orar por ellos, por aquellos que nos calumnian incluso, Señor. Enséñanos a ser como Cristo, a vivir como Cristo, a reaccionar como Cristo, quien cuando le vituperaban no abrió su boca, enmudeció como un cordero al matadero, Señor. Que podamos nosotros llegar a ese punto de vida, de oración, de carácter, Señor. Y como dice que tú nos invitaste a hacerlo como discípulos tuyos, mansos y humildes de corazón. Así que agradecemos, Señor, porque creo que en la persecución lo único que ha permitido en nuestras vidas, Señor, es que se forje el carácter de Cristo, que se muestre el carácter de Cristo, que tú nos lleves, Señor, precisamente a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, cada una de esas virtudes, Señor, que tú has entregado, Señor, desde la eternidad de nuestro corazón, como dice la Escritura, que tú llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres, Señor. Nos has capacitado para hacer las cosas de una forma diferente, hacerlas como nuestro Padre, porque es lo que la Biblia dice, Señor, que si somos pacificadores, entonces somos hijos de nuestro Padre Celestial. Dios, gracias, porque creo que nos vienes haciendo entender que en el avivamiento, Señor, nuestra vida, Señor, es un ejemplo, se hace un ejemplo para otros de humildad, de sencillez, de comprensión, y Dios nos vas guiando, Señor, paso a paso para crecer, para mejorar, para hacer las cosas de una manera diferente, para la gloria de tu nombre. Así que oramos, Señor, gracias por nuestros perseguidores, gracias por las circunstancias. No es fácil hacerlo, Señor, creo yo, de forma personal, no es fácil hacerlo, Señor, pero tu palabra dice, dad gracias en todo. Así que gracias, Señor, porque cuando hay tal vez escasez, cuando hay circunstancias difíciles, Señor, tal vez de enfermedad, cuando hay circunstancias difíciles de pronto en la familia, Señor, Dios, creo que mientras damos gracias también tú muestras tu rostro, tú muestras tu favor, tú nos muestras tu rostro, Señor, de amor, de misericordia, y nos enseñas cuánto dependemos y tenemos que depender realmente de ti, Señor, y no de nosotros mismos, no de nuestras fuerzas. Y entonces vamos a tener paz, Señor, porque tu palabra dice que echemos nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy rogamos entonces, Dios, dando gracias, gracias, Señor, y confiando, Señor, en que tú nos fortalecerás, porque realmente el gozo del Señor será nuestra fuerza, Señor. Tú no prometes siempre la salida que tal vez nosotros queremos, pero sí prometes fortalecernos, sí prometes ayudarnos, sí prometes, Señor, estar con nosotros, sí prometes, Señor, guiarnos en el camino como lo hiciste tú con José, el padre adoptivo de Jesús, que, Señor, no eliminaste a Herodes, que quería matar al niño, Señor, pero sí fortaleciste la fe de José, hablándole en visiones, en sueños, guiándolo de una forma específica, Señor, a moverse, a actuar con fe, a actuar en dependencia de Dios. Y creo que podemos nosotros hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor. Entendamos, Dios, que esas circunstancias son necesarias, incluso aún a veces en la iglesia, cuando hay divisiones, tu palabra dice que es necesario que las haya para que surjan entonces los que están aprobados y los que no están aprobados. Y creo que es como cuando se pasa algo por un colador, Señor. Tú, Señor, pruebas los corazones, pruebas las vidas, precisamente en esas situaciones de adversidad. Sabemos quiénes son realmente amigos
Sabemos realmente quiénes apoyan y quiénes no, quiénes están simplemente cuando hay riquezas, como dice la Biblia, que el que tiene riquezas tendrá muchos amigos, Señor, mas el pobre muchos se alejarán de él. Pero, Señor, creo que ahí tú mostrarás realmente quién es amigo, quién no, quién apoya, quién ora, quién busca, quién está dispuesto a prestar un hombro en un momento de dificultad. Y cuando no encontramos quizás esos hombros que se prestan, Señor, sabemos que podemos venir a tu presencia y en tu presencia sí hallaremos siempre el consuelo, la fortaleza y la ayuda. Así que Dios, no se pierde nada en medio de las circunstancias, Señor. Siempre se gana, siempre se forja algo nuevo, especial en nuestros corazones, porque es lo que la Biblia dice, que tú alistas nuestras manos, las formas precisamente para la batalla, las adiestras de una forma especial. Así que aquí estamos, Dios, hoy dándote gracias, y aunque nos parezca tal vez absurdo, tal vez porque es contrario a lo que es el pensamiento del mundo, pero Señor, nosotros no vivimos por el pensamiento del mundo, vivimos por la fe, vivimos por la palabra de Dios, así que podemos quizás como Jesús, con solo unos pocos panes en la mano, con unos pocos peces en la mano, decir gracias y entonces, Señor, aquello se multiplicará, aquello, Señor, será algo maravilloso y milagroso lo que sucederá, Señor. Así que podamos dar gracias, es lo que te pedimos, Señor, en las circunstancias cualquiera sea que estemos viviendo. Es lo que oramos ahora en el nombre de Jesús. La segunda petición es: me comprometo a una vida de continua alabanza. Dios, creo que más allá de un compromiso, Señor, es que nuestro corazón se acostumbre a hacerlo, se acostumbre a decir gracias, se acostumbre a decir te alabo, Dios, por esto, se acostumbre a decir Dios, te exalto, tú eres el grande, que podamos llegar como Job a decir desnudo salí del vientre, desnudo volveré, y el nombre de Dios es bendito. Que podamos, Señor, agradecer como el salmista en muchas ocasiones también lo hizo, Señor, en medio de dificultades, de persecuciones. Podamos tener un corazón que te alaba, un corazón que te adora en todo tiempo, Señor. Quita de nosotros la queja, la murmuración, el enojo, Señor, la contradicción del corazón, Señor, en que muchas veces nos metemos, Señor. Por favor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, y permítenos, Dios, fortalecernos alabándote, así como dice la escritura de Abraham, Señor, que se fortaleció dando gloria a Dios. Así que queremos darte gloria, queremos darte alabanza, exaltación, reconocimiento, Señor, reconociendo que tú eres el único sabio, que tú eres el soberano, que tú sabes lo que estás haciendo, Señor, aunque nosotros no entendamos. Padre, hoy es un día para dar gracias, para dar gloria a tu nombre, Señor, porque tienes el control, porque definitivamente hay una sola cosa y es que tú eres confiable. Tú sabes lo que estás haciendo y es en lo que necesitamos descansar, Señor. Por favor, enséñanos a hacerlo. Y creo que no hay una mejor forma de decir descanso que decir Dios, te alabo. Gracias por esto, gracias por aquello, porque entonces, Señor, estaremos fortalecidos, porque entonces podremos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Te amamos, Señor. Queremos, Dios, comprometernos como los amigos de Daniel a decir, aun si Jehová nos matare, le seguiremos alabando, le seguiremos adorando. Señor, que no nos rindamos ante la tentación del mundo, tal vez de ceder a buscar salidas alternas, equivocadas, salidas que no corresponden a la palabra de Dios. Por favor, guárdanos de eso, Señor, y ayúdanos a fortalecernos como ese Daniel que entrando aún en el foso de los leones, Señor, tú eh, cerraste sus bocas para que no le hicieran daño de ninguna manera, Señor. Gracias porque, Señor, creo que cuando estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera tuya, también las cosas funcionan a la manera tuya. También vamos a ver resultados sorprendentes, milagrosos, Señor. Vamos a poder testificar de las obras poderosas de Dios. Por favor, enséñanos, Señor.
Si a veces tal vez nuestra alabanza será mejor quedar callados antes de hablar lo que no tenemos que hablar, por favor, que podamos entonces en silencio, como dice la Escritura, que se siente solo y calle, pues fue Dios quien se lo impuso. Si aún nuestro silencio te alaba, entonces será mejor nuestro silencio que nuestras malas palabras, Señor. Ayúdanos en esto, por favor, porque no es fácil. Por favor, Señor, porque Dios, nuestra carne, Señor, es tendiente a quejarse, a reclamar, a exigir. Pero, Señor, tu palabra dice, Señor, que vengamos a ti diciendo, hágase tu voluntad, Señor, que podamos nosotros como Jesús decir, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, entonces que se haga tu voluntad, que podamos estar rendidos plenamente a tu voluntad, oh Dios, sabiendo que tienes el control absoluto, porque es lo que vemos en la Biblia, Señor, que a veces cuando tú dabas incluso palabras, pareciera que las cosas se exacerbaban más, que se complicaban más, pero Señor, luego algo sucedió y algo milagroso aconteció, Señor. Así que confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en tu sabiduría, en tu consejo, confiamos, Señor, que tu mano sabe realmente hasta dónde nosotros también soportamos el peso de las circunstancias, Señor, porque tú no nos dejarás, Señor, una prueba que no podamos nosotros resistir. Gracias por eso. Gracias, Padre Santo, y pues entonces nos comprometemos, Señor, a que podamos alabarte, Señor, que podamos decir gracias, tal vez por una alacena vacía, y mientras lo hacemos podamos ver el milagro de cómo tú la llenas, Señor. Dios, solo por poner este ejemplo, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Tercero, pido capacidad de esperar en Cristo plenamente. Dios, yo creo que si algo nos cuesta, y tal vez hoy sea una oración de rendir nuestra carne de una forma única, porque creo que en el avivamiento realmente la carne tiene que morir. Como dice la Escritura, tomen cada uno su cruz y sígame. Podamos nosotros renunciar a nuestro yo, a nuestra carne y a aquellos deseos, pasiones, inclinaciones de nuestra carne, Señor, que tiende a rebelarse, a desobedecer, a seguir su propio consejo, sus propios caminos. Pero Señor, si hay algo que afecta a nuestros corazones mucho más que todo, Señor, creo que es la impaciencia. Pero el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios, gracias porque tu palabra dice que tenga la fe su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Dios, nuestra fe tiene que ser probada, Señor, y mientras es probada, entonces, Señor, adquirimos paciencia. Creo que esa paciencia necesita ser perfeccionada, y tu palabra dice que cuando somos pacientes, entonces dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Creo que sentimos que nos falta todo, es porque nos falta la paciencia. Cuando la tenemos, entonces tenemos todo en ti. Por favor, ayúdanos, Señor, que podamos ser fortalecidos, Dios, por la fe, ser probada esa fe que tú has puesto en nosotros, esa fe que ha venido a través de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de que tú has venido, Señor, hablando a cada uno de acuerdo a su lucha, a su necesidad, a su momento. Cada uno tiene promesas de Dios, palabras de Dios en su vida, frases de Dios que han venido al corazón en momentos de dificultad, que hemos atesorado, y que esas palabras nos sostienen en medio de la prueba. Esas palabras nos sostienen en medio de la lucha, de la dificultad que podamos estar viviendo, Señor. Gracias porque Dios, es con tu palabra que nos sustentas, que nos alimentas, que nos sostienes. Tu palabra siempre ha sido un ayo, ha sido un bastón, Señor, para sostener nuestra alma, para sostener nuestra vida en medio de la angustia, de la dificultad. Y el salmista creo que lo dice muchas veces, porque amé tu palabra, amé tus testimonios. Señor, él sabía, Dios, que en tu palabra iba a encontrar, Señor, respuestas, e incluso también cuando oraba, cuando estaba en tu presencia, como dice aquel salmista Asaf, que se encontró en una lucha diciendo, pero ¿por qué los malignos prosperan y nosotros aquí que tratamos de guardarnos, parece que nos salieran las cosas al revés? Pero tu palabra dice que un día entró en el santuario de Dios y se dio cuenta al fin de ellos, y también se dio cuenta de que estaba cometiendo una torpeza, Señor, porque necesitaba aprender a descansar en ti.
porque necesitaba aprender a depender de ti y a confiar en que tú harías lo mejor y que un día vendría un juicio y que un día aquellos que soportaron la prueba, la lucha, Señor, saldrían victoriosos, pero aquellos que se rindieron, los cobardes, no podrán heredar el reino de los cielos. Así que hoy estamos delante de ti confiados en tu fortaleza, y esa fortaleza viene por tu palabra, esa paciencia viene por tu palabra. Así que, Cristo, te pedimos a ti la capacidad de saber esperar. Ayúdanos, Señor. Coloca en nuestro corazón la paz, el gozo, la plenitud. Dios, esa fe, esa confianza. Creo que Jesús, tú lo hiciste por tu discípulo Pedro. Satanás lo pidió para zarandearlo, pero tú oraste no en contra de la voluntad del Padre y tampoco contradijiste la petición que el propio diablo había hecho contra Pedro, sino que tú dijiste: Padre, te pido que su fe no falte. Dios, gracias. Ayúdanos, por favor, Jesús, tú que intercedes por nosotros ante el Padre, como tú lo prometes, Señor, que nuestra fe no falte, Señor, que podamos ser fortalecidos en la fe aún en medio de las circunstancias más difíciles, Señor. Podamos tener de ti el consuelo, la palabra, la ayuda en nuestra alma para levantarnos una vez más, para levantarnos un paso más, Señor, para andar un poco más, Señor. Por favor, Dios, y no rendirnos y no volver atrás de ninguna manera, Señor. Como dice aquel cántico y está en la Escritura, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Señor, gracias porque tu palabra nos promete que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que en ti, Jesús, somos más que vencedores. Por eso te pedimos, Señor, tu fortaleza, que seas tú en nosotros, que seas tú en nosotros, Señor, que seas tú, Cristo, en nosotros, esa fortaleza, esa paz, ese gozo, esa plenitud. Dios, que seas tú en nosotros, Señor, que nos lleve a puerto seguro. Señor, tú prometiste a tus discípulos pasando aquel lago o mar como era. Señor, tú dijiste, vamos al otro lado, pero Dios dice que ellos duraron muchas horas, Señor, remando contra el viento, Señor, estancados. Pero tu palabra dice que tan pronto Jesús, aún en medio de la tormenta, subió en la barca, dice, e inmediatamente llegaron al otro lado. Señor, fueron muchas horas contra el viento, fueron muchas horas de esfuerzos humanos, pero cuando tu presencia estuvo ahí, inmediatamente estuvieron al otro lado. Yo oro a ti, Jesús. Entra en nuestra barca, entra en nuestra casa, entra en nuestra vida, en nuestro ministerio. Tal vez Dios, que está en medio de la tormenta, Señor, entra en nuestra nación, que está en medio de la tormenta, porque solo tu presencia puede calmar la tormenta, pero también tu presencia puede adelantarnos el camino que pareció atrasado, adelantarnos el camino que pareció, Señor, oscuro e invisible ante nuestros ojos, Señor. Gracias porque tú lo haces visible. Gracias porque encontramos esas verdades en tu palabra tan profunda. Y cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento, el mar, enseguida estuvieron al otro lado. Fue tu promesa. Pasemos al otro lado. Señor, pasaremos, llegaremos, no nos quedaremos, Señor, a la mitad del camino, aunque pareciera, Señor, que las cosas están al revés. Creo que incluso, Señor, como el apóstol Pablo en ese naufragio, Señor, Dios, tú le prometiste entregarle las personas que viajaban con él. Nosotros creemos, Señor, que también en medio de esas tormentas y luchas, cuando tú estás con nosotros, como lo hiciste con el apóstol Pablo, cuando te acercaste a él, y por eso él dijo, el ángel de quien soy y a quien sirve, hablando de Jesús, Señor, me dijo, yo te entrego los que navegan contigo. Señor, gracias, porque aún nuestras familias, aún nuestros amigos, conocidos, Señor, aunque pareciera que están cansados, que están hambrientos, como toda esa gente allí en ese barco, incluso el mismo Lucas, desesperado y desesperanzado, Señor, pudieron recibir la fortaleza necesaria, Señor, porque dice la Escritura, cuando oyeron las palabras de Pablo y comieron algo de pan, tuvieron mejor ánimo. Y Señor, aunque la nave se perdió, ningún alma se perdió, al contrario, Señor,
entendieron la salvación de Dios, recibieron la salvación de Dios. Gracias, porque aún las circunstancias que podamos estar viviendo, tú las vas a utilizar para que nosotros podamos predicar el evangelio de salvación a otros, Señor. Tal vez en medio de un velorio, tal vez en medio, Señor, de una escasez, Señor, pero tú nos vas a permitir ser testimonio del evangelio de Dios, de la salvación de Dios, de la buena noticia que Cristo es el Señor, que Cristo está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, Señor. Aleluya. Finalmente oramos. Ruego que todos mis caminos estén delante del Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es por tu Espíritu que podemos estar presentes ante el trono de Dios. Es por el Espíritu de Dios que podemos entender que el Padre nos oye, que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, que hemos sido sentados en lugares celestiales, que vivimos delante del Dios de los cielos. Gracias porque eres tú quien nos da esa capacidad de entender, de percibir, de sabernos delante de Dios, de sabernos, Señor, que no estamos solos, de sabernos que el Dios eterno y todopoderoso habita con nosotros y habita en nosotros y nos rodea también como muro y antemuro, Señor, que es también como una cúpula sobre nosotros, como dice, he puesto dosel sobre ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Dios con tu palabra también nos das aliento y nos haces entender que estás ahí, así como el pueblo de Israel que podía ver la nube sobre ellos, Señor, que les cubría, les daba sombra y al mismo tiempo, Señor, les daba calor y luz de noche, Señor. Podemos saber que tú estás ahí. Guárdanos de ignorar, Señor, esa presencia tuya en nuestras vidas, Señor, que nuestros caminos estén siempre delante de ti. Nuestros caminos, Señor, en la Biblia son nuestras decisiones. Dios, que nuestras decisiones estén siempre delante de ti, que podamos siempre orar a ti, Señor, preguntando, diciendo, Dios, aquí está, voy a abrir este negocio. Padre, ¿qué tal esta persona que estoy eligiendo como pareja para mí? Dios, a esta carrera universitaria que voy a tomar, Señor, te agrada, nos conviene a tu reino. Eres tú quien me ha dado las habilidades para esto. Señor, que podamos, Dios, tener nuestros caminos delante de ti, Padre Santo, saber que si vamos a servir a Dios en las misiones, que si vamos a hacer cualquier otra cosa, Señor, que sea trascendente, pues podamos nosotros estar delante de ti y decir, Señor, he aquí mis caminos delante de ti. Porque es lo que la palabra de Dios promete, que Él encaminará a los humildes por el juicio, que Él nos enseñará el camino por el que debemos andar. Así que mi oración, Señor, es que nos enseñes, que nos des sabiduría, que nos des dirección por la gracia tuya, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo que nos impulsa, que es ese aliento, que es ese viento que sopla en nuestra barca, que empuja a nuestra vela, que empuja a nuestra embarcación, nuestra vida, Señor, y siempre nos alienta, nos fortalece y nos impulsa, pero Señor, que podamos nosotros ese timón, tener el timón de la voluntad de Dios, saber que Dios quiere que nos dirijamos a derecha o a izquierda, que vayamos hacia allí o hacia allá, podamos, Señor, entender, Señor, tu voluntad para con nuestras vidas, Señor, porque tú nos quieres encaminar a un puerto seguro, tú nos quieres encaminar a una vida de bendición, de éxito, de paz, de gozo, de plenitud, Señor, que podamos atender a tu voz, Señor, y obedecerla, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo de oración, de búsqueda, y bueno, un abrazo a todos y pues les espero el día de mañana, Dios mediante. Aquí nos veremos de nuevo y de nuevo les recomiendo, por favor, compartan estos videos, animen a otros a hacer este reto de oración, comparta esto en Facebook, Instagram, en sus redes sociales, por su WhatsApp, por los estados y anime a otros a que tengan un encuentro personal con Dios. Mis amados, Dios les bendiga y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante.